Chile se ha visto impactado, ¿verdad? Se ha visto impactado por el fallecimiento en forma intempestiva de un expresidente de la República. El mundo está sorprendido. Pero también Chile se ha visto impactado por el fallecimiento de 131 personas en los incendios en Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana. Anoche una hermana de la iglesia pedía que orásemos por una familia. Su hija de 18 o 19 años, no recuerdo bien la edad, pero una de esas dos edades tenía, se suicidó. Situaciones como esas realmente son muy fuertes, son tremendas. Ya, sí, perdón. En mi vida, con mis 72 años a cuestas, me he visto enfrentado a 3 situaciones de esa índole. 3 situaciones familiares. Primero, el 22 de diciembre de 1970, mi padre muere atropellado en Santiago, cuando había ido a pasar la Navidad con nosotros. Claro que pasamos la Navidad, pero en el cementerio metropolitano, depositándolo. 22 de diciembre. A los 24 días después, muere mi hermano en Los Ángeles en un accidente. Todavía no nos reponíamos de un golpe y estábamos en el otro. Y eso fue más terrible porque estábamos todos en Santiago y supimos cuando murió mi hermano. Mi hermano mayor tuvo que ir a reconocerlo a una fosa común en Los Ángeles. Terrible, muy fuerte. Y para culminar, el 9 de noviembre de 2022, muere mi hijo en un terrible y lamentable accidente en su mina, en su trabajo. Son situaciones que cuesta mucho recorrerse, hermanos. Qué terrible es la muerte. Es muy terrible. ¿Hay algo más terrible que la muerte? Sí, y lo hay. Isaías 55, versículos 5 y 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oremos. Amado Dios y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, confiados en que tu Padre Santo nos entregarás el mensaje que tú quieres para tu pueblo. Te pido, Padre Celestial, que tú me des la fuerza, la claridad para entregar el mensaje, Señor, y que me guíes y me dirijas con tu Santo Espíritu. Padre Santo, gracias. Gracias por poder inmerecidamente, Señor, poder entregar tu mensaje a tu pueblo. Por Jesús, mi Salvador. Amén. Les decía que sí, efectivamente hay algo más terrible que la muerte. De los 3 casos que yo tengo como familia, perdonen que lo saque esto, hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. Todos son golpes duros, todos son fuertes, todos cuesta mucho
a la familia. Mi padre había puesto su vida a cuentas con el Señor. Entonces, su partida no nos cabe pero ninguna duda que es directamente a la presencia de su Padre. Mi hijo, cuando tenía 12 años, también entregó su vida al Señor. Por tanto, también no me queda ninguna duda que Juanito está en la presencia de Dios. Pero mi hermano no. Yo tenía ¿cuánto? Tenía 10, 11, 12 años, una cosa así, pero nosotros le hablábamos del Evangelio con mi mamá. Anda, decía 8 horas, hombre, ¿cómo se te ocurre? Yo todavía soy joven para eso. Cuando ya esté por morirme, me dijo una vez, entonces yo voy a ir a la iglesia. Recuerdo esas palabras de Francisco II. Cuando yo esté por morirme, entonces voy a ir a la iglesia y a lo mejor voy a hacer lo que ustedes dicen. Un lamentable accidente combinó con su vida y no tuvo tiempo de ir a la iglesia, ni de pedir perdón, ni de nada. De ir a la iglesia no servía de nada. Y no acepta a Jesús como su Salvador. Entonces es distinta una muerte que la otra, porque no hay nada más terrible que la muerte, pero lo más terrible es la muerte sin Cristo. Una muerte sin Cristo que le espera un infierno eterno. Uno ve imágenes de los incendios, ve historia de los incendios, y de verdad que son muy fuertes, pero ¿cuántas de esas personas, cuántas en algún momento de su vida dijeron, Señor, perdona mis pecados? Yo diría que el 95-98% jamás lo hizo. No sé, una cifra. Algunas personas dudan del arrepentimiento. Dudan de la necesidad del arrepentimiento. Están tan cómodos, están tan, entre comillas, bien como ellos están viviendo, que dudan. Pero esta duda resulta evidente teniendo en cuenta, primero, la naturaleza de Dios. ¿Cómo puede un Dios santo consentir el pecado y perdonar a pecadores que continúan en su iniquidad? Dios es santo, 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 santo. Pero cuando existía la necesidad que alguien pagase por los pecados de la humanidad, Él no tuvo ninguna duda de entregar a su propio Hijo para que viniera a morir en la cruz por los pecados míos y de cada uno de quienes quieran aceptarle como Salvador. La naturaleza del Evangelio, las buenas nuevas, no son una proclamación de tolerancia del pecado, sino una liberación de él. Lo repito, las buenas nuevas no son
una proclamación de tolerancia del pecado. Ah, no, si yo ya acepté a Jesús, entonces puedo hacer lo que quiera. He escuchado. ¿Escuchado esto? ¿Sí? No, yo ya acepté a Jesús, así que ahora puedo hacer. No, no, señor. Si realmente piensa así, es porque esa decisión que usted tomó, la tomó de labios, pero no de corazón. Los antecedentes del Evangelio. Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de personas que pecaron, pero que se arrepintieron y que fueron perdonados. Si no pensemos en Moisés, era burro, testarudo. Primero, cuando Dios le llama y él pone todas las trabas habidas y por haber, hasta soy tartamudo. Después nos encontramos con un Moisés iracundo, rabioso, cascarrabias, tan así que rompió las tablas de la ley. ¿Ah? Pero el Señor le perdonó. El Señor siempre le dio otra oportunidad. Tenemos el caso del hijo pródigo. Si pudiésemos buscar las cualidades que tenía el hijo pródigo antes de él, a él lo único que le interesaba era la plata de la herencia. A él no le interesaba su madre, no le interesaba su padre, no le interesaba su hermano, sino que solamente la plata de la herencia. ¿Ah? ¿Oíste el hombre? Avaro. Y ese padre, al final, entregó la herencia, si eso era lo que él quería. ¿Y qué hizo con esa herencia? Se fue a trabajar y la puso en un banco y ganó mucha plata, no. Se fue a otro lado y empezó a vivir de una manera desordenada, con amigos, con amigas, con prostitutas, con todo tipo de personas que poco a poco le fueron sacando hasta el último peso. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y cuando todo lo hubo mal gastado, no dice que lo gastó bien, cuando todo lo hubo mal gastado y ya no tenía un peso en los bolsillos, empezó a ir donde sus amigos, los amigos de cantina, pero ya no habían amigos. Ya no estaban esos amigos que le golpeaban el hombro para que sacara plata y siguieran tomando. Y empezó a pasar hambre. Hambre. Y empezó a buscar trabajo. Pero nadie le daba trabajo.
Nadie. Hasta que llegó a un trabajo donde tenía que cuidar chanchos. ¿Saben lo que significa para un judío cuidar chanchos? Es lo más inmundo para ellos. Y él, a los otros empleados y le daban la comida a los chanchos y él deseaba de esa comida, teniéndolo todo en su hogar. Pero hasta que un buen día pensó, la meditó y luego mucho, se arrepintió y se arrepintió de corazón. Y se arrepintió de corazón, hermanos. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y preparó, pero el mejor discurso. Pero su padre, cuando lo vio de lejos, lo conoció. Ya no era el niño arrogante que se fue en un caballo. No, era un harapiento, un caminante que venía descalzo mejor, con su ropa desgastada. Ya no venía gordito, venía flaco. Y su padre fue movido a misericordia. Le perdonaron. Pero otro que también era porfiado. Porfiazo, Pedro. Aunque todos te negaren, yo jamás lo haré. Tenía una confianza en sí mismo. Y qué terrible es confiar en sí mismo. Todavía no terminaba la noche y Pedro ya había negado al Señor 3 veces con juramento. ¿Pero qué hizo Pedro? Se arrepintió. Y cuando se arrepintió, Dios le perdonó su pecado. Judas estuvo 3 años con el Señor Jesús, enseñando, predicando, viendo cómo sanaba enfermos, viendo cómo curaba leprosos, viendo las maravillas que el Señor hacía. Pero jamás Judas se arrepintió de sus pecados. Y cuando tuvo la primera oportunidad, entrega a su Señor. ¿Pero qué hizo Judas después? ¿Se arrepintió? No. Seguramente se dio cuenta de lo que había hecho y lloró a lo mejor. Pero ese llanto no significa arrepentimiento. Porque ¿qué hizo? Corrió como una cuerda y se colgó de una higuera. Una persona que había pasado 3 años con su Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo aplicamos a nosotros mismos. No sacamos nada con asistir a la iglesia, no sacamos nada con hablar del Señor si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice, deje el impío su camino
tiene que abandonar su camino. Esto significa su camino natural. El camino por el que está acostumbrado a caminar todos los días, como persona natural, como familia, como amigos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de jóvenes que han pedido la oración para que el Señor les dé una profesión en la cual puedan servir al Señor? Lo he escuchado. Pero ¿cuántos jóvenes de la iglesia dicen, yo voy a estudiar esto porque quiero ganar plata? Con distintas situaciones. Muchas personas están acostumbrados a vivir de tal o cual manera y no están dispuestos a cambiar. Eso es lo peor. Ese camino natural para ellos es normal cometer todo tipo de vejámenes, de pecado, de aberraciones. Para ellos es absolutamente normal. No, si mi padre vivió con mi madre toda una vida y jamás se casaron. Normal para ellos. Pero fue unas personas que vivieron en adulterio toda una vida. Y yo voy a hacer lo mismo. ¿Para qué ensuciar papeles? Es muy normal, que qué lástima, ¿no? Pero así suceden ahora las cosas. Su camino preferido, en el cual encuentra los placeres del pecado, lo que les gusta. No hay nada mejor que hacer algo que les guste. Pero a veces eso algo que les guste trae consecuencias. Y esas consecuencias muchas veces son severas. Están acostumbrados a caminar por el camino ancho, porque nadie les molesta, porque nadie les prohíbe nada, porque viven su vida como la quieren vivir solamente. La vida es para gozarla, palabra de jóvenes. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Terrible que los trate de impío la palabra del Señor. Hay que decidirse, pero hay que decidirse en serio a dejar el mal camino. El pecador debe dejar también sus pensamientos. Esto significa sus opiniones y nociones propias antiespirituales con respecto a Dios, su ley, su evangelio, su pueblo. Respecto al pecado, al castigo, a la persona de Cristo o a su propia persona. Respecto a su propio orgullo, negligencia, desobediencia, confianza.
El Evangelio es un evangelio de conversión. Una persona segura, absolutamente segura, porque la palabra del Señor dice, tendrá de él misericordia, será amplio el perdonar. No importa la cantidad de pecados que hayan antes, que si hay un arrepentimiento genuino, si hay un arrepentimiento completo, total, absoluto, el Señor le va a perdonar y no va a quedar ninguna duda que usted va a ser un hijo del Señor. Todo el pecado fue expiado. En virtud de tal obra, Dios puede ser extraordinariamente generoso para con el pecador de conciencia despierta, sin faltar a sus justicias. Cada uno de nosotros es responsable ante sí y de por sí ante el Señor de sus vidas. Cada uno de nosotros. Ahora, depende de cada uno de nosotros esa decisión, que sea sólido, firme, fuerte, y que no haya ninguna duda. Cristo entró a ese corazón. El Señor nos bendiga. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos guardes ahora, que tú nos guíes y nos dirijas siempre. Padre, gracias. Muchas gracias por todo lo que tú nos das. Quédate con nosotros ahora y siempre. Por Jesús nuestro Salvador. Amén.